Hoy os traigo esta noticia. Díaz sorprende al recortar de un plumazo casi 600 millones en la factura de la reforma del subsidio por desempleo. La nueva versión del Real Decreto Ley que reforma los subsidios por desempleo ha entrado en el Congreso de los Diputados con una sorpresa. Pese a renunciar al ahorro de eliminar la sobrecotización para la jubilación de los mayores de 52 años e incluir nuevas medidas, como una nueva compatibilidad entre la prestación por desempleo y un empleo, la estimación del Gobierno es que costará 64 millones de euros el primer año, 10 veces menos que la previsión de la anterior versión de la norma, que lo elevaba a 648 millones de euros. Además, la norma establece que el gasto solo se producirá en el primer ejercicio. Para el tercero se producirá un ahorro de 43 millones de euros y de 44 millones de euros el quinto año. Con el decreto anterior, que fue rechazado por el Congreso en enero, se estimaba un gasto de 177 millones el tercer año y no se preveía alcanzar un equilibrio presupuestario, es decir, 0 millones de euros de gasto hasta el quinto. En ese ejercicio se hubiera desplegado el efecto presupuestario del recorte de 25 puntos porcentuales, del 125% al 100% de la base mínima, de la cotización para la futura jubilación de los beneficiarios del subsidio para parados mayores de 45 años. Bueno, aquí hay un error claramente. Es para parados mayores de 52 años. Pero el rechazo a esta idea de Podemos, que la usó para justificar su voto contrario a aquella primera versión de la norma, se tradujo en una gran derrota parlamentaria que obligó a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a negociar una nueva versión con patronal y sindicatos, aunque solo logró acuerdo con estos últimos, que no incluía este polémico apartado. Por eso, las nuevas cifras recogidas en la memoria de análisis de impacto económico a la que ha tenido acceso el economista.es han dejado perplejos a los técnicos de los grupos parlamentarios, que ven que la reforma pierde uno de los pilares de ahorro y además incluye nuevas medidas, como la compatibilidad de la prestación contributiva de paro y un salario a través de la creación de un complemento de ayuda al empleo CAE que beneficiará a unas 200.000 personas, que suman otras 230.000 que lo compatibilizarán con un subsidio. Y es que esta idea ya se introdujo en la primera versión de la norma, pero restringida a los perceptores de las ayudas del nivel asistencial por desempleo. En aquella ocasión se estimó un coste de 613 millones de euros al año. Ahora, incluyendo la compatibilidad con las prestaciones contributivas, se estima un ahorro de 215 millones de euros ya en el primer año. ¿Cómo es posible? Introduciendo nuevas variables que la factura anterior no recogía. En realidad, si solo contamos el gasto, este aumenta. El nuevo complemento de apoyo al empleo para la prestación contributiva supondría 262 millones, aunque, como contamos en el economista.es, la nueva norma endurece el encadenamiento de la compatibilidad entre los que cobren la prestación y el subsidio, lo que se traduce en un ahorro en su caso, pasando de los 648 millones previstos inicialmente a los 461 millones. El nuevo total del complemento para ambas prestaciones ascendería a 723 millones. Sin embargo, la nueva contabilidad introduce una previsión de ahorro en prestaciones y subsidios. Este ahorro no solo deriva de adelantar la vuelta total al empleo de estas personas, sino de que el complemento sustituye a la prestación mientras se percibe. Y
Como ya explicamos en eleconomista.es, esto supone un ahorro sustancial para el SEPE, que en el caso de las prestaciones se estima en unos 500 euros por persona que trabaje a tiempo completo y en 150 euros para los que compatibilicen un trabajo con un subsidio en las mismas condiciones. Esto supone que el complemento de apoyo al empleo ahorrará 411 millones anuales en prestaciones y 527 en subsidios, un total de 938 millones. Al restarlos de los 723 millones de gasto adicional, arroja un saldo negativo de 215 millones de euros. A esto se suma una estimación de ahorro entre 192 y 200 millones al año en políticas activas gracias a la incorporación de estas personas a un empleo. Además, se considera que estas personas generarán 300 millones de euros más al año en cotizaciones, si bien solo un 7,5% se ingresará como prestaciones por desempleo, lo que supone un ingreso extra de 21,15 millones al año. Esto eleva la ganancia neta para las arcas públicas generada por la compatibilidad a unos 435 millones de euros al año, que compensan el gasto en otros cambios en los subsidios. Un ahorro de 1.159 millones. Tras el acuerdo con los sindicatos, solo la simplificación de las ayudas asistenciales pasa a suponer un ahorro de 101 millones en la versión inicial aprobada en noviembre de 2023 a un gasto adicional de 79 millones por ajustes y novedades como el subsidio para víctimas de violencia de género sexual. Por si esto fuera poco, se incluyen otros ajustes, como la supresión de la reducción en la cuantía a subsidios que provienen de trabajo a tiempo parcial, que costará 138 millones adicionales. Con estos y otros cambios, las medidas estrictamente en materia de subsidios, que en la primera versión de la norma sumaban un gasto de 128 millones en el primer año, a los que se sumaban 613 millones de la compatibilidad entre subsidio y empleo, y se restaban 94 de la primera fase de la reducción de la sobrecotización para los mayores de 52 años, se disparan ahora hasta los 500,4 millones. Si se sumara el gasto adicional que supone el CAE, 723 millones, sin descontar el ahorro en prestaciones, como se calculó en la anterior memoria, el total superaría los 1.223 millones. Pero, al introducir la nueva previsión de ahorro e ingresos acumulados, 938 millones en prestaciones, 200 en políticas activas y 21 en cotizaciones, un total de 1.159 millones, el saldo se reduce apenas a 64 millones el primer año, desde los 648 previstos en la norma anterior. Además, se prevé que estos ahorros se mantengan estables en los ejercicios siguientes, con lo cual el escaso gasto del primer año es un gasto se traducirá en un ahorro al tercer y cuarto año. Bueno, aquí querrá poner es un gasto que se traducirá en un ahorro al tercer y cuarto año. Las nuevas cifras han sorprendido en la carrera de San Jerónimo, ya que estas estimaciones de ahorro no aparecían en la versión inicial. Algunos técnicos de los grupos parlamentarios lo vinculan con que la norma es clave para recibir el cuarto pago de los fondos europeos, con lo que la nueva estimación enfatiza más los beneficios de la activación de los parados, sobre todo los de larga duración, justo lo que demandaba Bruselas. Otros consideran que estas variables se deberían haber incluido en la versión que aterrizó en la Cámara Baja hace más de 6 meses, y que lo sorprendente es que entonces no se tuvieran en cuenta.
Y aquí está la noticia. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? A ver, mi opinión. Mi opinión es que estas cuentas que hacen son el cuento de la lechera. O sea, hacen unas previsiones que, bueno, dicen que por las políticas activas de empleo van a conseguir colocarnos a todos, básicamente. ¿Y yo qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Que muy buenas tienen que ser esas políticas activas de empleo para que un empresario prefiera coger a un señor de 55 años antes que a un señor de 30. Muy buenas tienen que ser. ¿Vosotros creéis que van a ser así de buenas? No. Y de todas maneras, es que hay el empleo que hay. O sea, si me cogen a mí, pues dejan sin coger a otro, que pasaría al paro y a los subsidios. O no, o van a salir empleos de la nada. Se van a generar empleos del aire por hacer esta reforma de los subsidios. Pues no. Pues no. Entonces hay los empleos que hay. Los empresarios quieren a los trabajadores que quieren, entre los que no estamos nosotros. Y por lo tanto, pues lo veo un poco el cuento de la lechera. Hombre, claramente la norma es punitiva para nosotros. Aunque no hayan cambiado la cotización, pero sí que es verdad que el incluir el informe anual de ver qué has hecho con las políticas activas de empleo, que ya lo vimos en el último directo, lo vimos, ¿no? Hay que mandar un informe al SEPE, cada subsidiado tiene que mandar un informe al SEPE diciendo qué ha hecho o qué ha dejado de hacer ese año con las políticas, para buscar empleo. Y si ese informe no les cumple, no les parece bien, pues te quitan el subsidio. Si no mandas ese informe, pues te quitan el subsidio. Luego hay otras medidas penalizadoras. Y aún nos falta por leer los cambios en el régimen disciplinario, que seguramente serán endurecedores. Entonces vemos que el ahorro que quieren, que el ahorro que van a conseguir, va a ser a base de expulsar a gente de cobrar los subsidios, pero no porque ya no los necesiten, no porque hayan encontrado un trabajo, sino porque han ampliado tantísimo la burocracia que es muy fácil cometer un error, ¿no? Ahora, para todos los subsidios, menos el nuestro, menos el de mayores de 52 años, han puesto que lo tienes que renovar cada 3 meses y que cada 3 meses pues tienes que mandar un papel diciendo lo que has ganado y que no superas los ingresos. Antes solo había que demostrar tus ingresos una vez. Luego ya con la declaración de Hacienda era bastante, ¿no? La declaración de Hacienda era la que ponía negro sobre blanco si tú habías cobrado indebidamente o no. Ahora te lo hacen hacer cada 3 meses. ¿Para qué? Pues para dar más oportunidad al fallo. Y todo lo que están haciendo es aumentar la burocracia, aumentar la carga, aumentar la dificultad de mantenerte en el subsidio para quitarte el subsidio. Esos 200 millones que dicen que van a ahorrar en políticas activas de empleo es eso.
es de gente que van a echar de los subsidios. No, ya os digo, porque no lo necesiten. No porque estén desesperados. Vamos, no porque no estén desesperados. No porque estén en la miseria. Porque no estén... Bueno, coño, que les van a echar por la burocracia. Por la burocracia que han metido nueva en esta reforma. Porque claro, ¿qué pasa si ellos consideran que tu informe anual que el informe que les tienes que mandar anualmente a ellos con lo que has hecho para conseguir empleo durante ese año, ¿qué pasa si no les parece bien? ¿Qué condiciones van a poner? ¿Qué tiene que llevar ese informe? Es una medida punitiva clarísima, ese informe. Es una medida punitiva clarísima el que tengas que renovar cada 3 meses en lugar de cada 6. Que tengas que justificar los ingresos 4 veces al año. Cuando está tu declaración de la renta, que dice todo lo que has ganado. O sea, es aumentar la burocracia de manera innecesaria. ¿Para qué? Para que pinchemos, para que fallemos, para que se nos vaya un día, para que se nos olvide una vez, y podernos echar. Entonces, y eso sí les va a suponer un ahorro importante, claro, pero un ahorro conseguido a fuerza de acogotar al débil. Un ahorro conseguido a fuerza de dejar sin nada al que menos tiene. Entonces yo no sé la parte social de este gobierno. Yo creo, fíjate, que dijeron, que no les vamos a poder quitar la cotización. Pues no os preocupéis. No os preocupéis que yo ese dinero le voy a sacar igual. Y le voy a sacar igual de ellos. Supongo que Yolanda Díaz habrá dicho, mira, pues, si no he podido conseguir el 100% de cotización, lo que voy a conseguir es que muchos de ellos no cobren ni cotización ni subsidio, porque voy a hacer todo lo posible porque se vayan fuera del sistema de subsidios. Porque es una norma clarísimamente punitiva para nosotros. O al menos así lo veo yo. Muchos de vosotros habéis leído la norma conmigo. ¿Qué pensáis? Porque yo lo veo clarísimo. Yo lo veo clarísimo. Y viendo el informe económico el impacto económico que va a tener la reforma, pues lo tengo más claro aún. Porque, claro, según Yolanda Díaz, o lo que pone en la memoria económica dice, no, es que se van a colocar todos. Esto va a ser el mundo de la piruleta. El mundo de la piruleta donde todos los parados se van a poner a trabajar y vamos, y esto va a ser la bomba. Esto me recuerda terriblemente, esta memoria económica, me recuerda a cuando los ministros de Economía del PP decían, no, es que si se bajan impuestos, se recauda más en impuestos. Y te decían, es que, claro, porque entonces, claro, pues la gente tendrá más dinero, comprará más cosas, entonces los empresarios tendrán más dinero también, podrán contratar a más gente y esto será la hostia. Luego, claro, se demostraba que no. Bajas impuestos, bajas ingresos, la lías parda.
Pues esto es un poco así, pero claro, pero no es tan así porque ellos han dicho, no, vamos a ahorrar porque se van a colocar todos y va a ser la pera limonera. Pero en realidad ellos saben que es no. Vamos a ahorrar porque vamos a dejar a un montón de gente sin subsidio. Y eso va a suponer un ahorro increíble para las arcas públicas. Entonces, pues esto es el cuento de la lechera, pero igual un poco menos. Porque tienen la idea esa de ahogarnos a base de burocracia y de echarnos. Bueno, pues nada, mañana vamos a hacer el directo de cómo cambia el régimen sancionador. Y ya acabamos con esta reforma definitivamente. Y nos meteremos con las europeas. Yo quiero leer todos los programas políticos, todos. Incluido el partido de mi pueblo que va a conseguir 3 votos. Porque me parece interesante, ¿no? Ver todas las opciones, porque además en las europeas pues se presentan todos los que tienen la capacidad de presentarse. Porque como es circunscripción única, pues todos aprovechan y dicen, ay, ¿y si sonase la flauta? ¿Y si? ¿Y si? Entonces pues se presenta lo más variopinto que hay en política. Y quiero que veamos todos los programas políticos. A ver si alguno nos convence. A ver si alguno nos convence. Y nada, pues eso. Mañana nos vemos. Hasta mañana.